Bueno, mm, hoy los vamos a molestar es con una pequeña, esto es más que todo como una charlita, vamos a hacer es como una charla, porque pues realmente el tema de propiedad horizontal es un tema extenso, aunque ustedes no crean, la propiedad horizontal, a pesar de que está regulada por una sola norma, digamos, el desarrollo de la vida en propiedad horizontal cada día de pronto se va haciendo un poco más compleja porque se va entremezclando con muchas cosas. Entonces, se tiene que ver o remitirse a muchas más normas, a otras legislaciones, para poder entrar a regular todo lo que se pueda ver dentro de este pequeño mundo que es la propiedad horizontal. Digamos, la propiedad horizontal es un nuevo sistema que se ha venido creando, que básicamente se creó después del Bogotazo con el tema de que la ciudad casi quedó destruida. Entonces se empezó a construir lo que se llama en su momento esas construcciones de pisos, por pisos. Y de ahí empezó a generarse ese nuevo modelo de construcción que al final es el que más y el que usualmente conocemos ya básicamente en las ciudades grandes. Entonces, actualmente la norma que me está regulando la propiedad horizontal es la ley 675 del 2001. No sé si se está viendo la presentación. Sí, me confirman, por favor. Sí, señor, se ve Sí. perfectamente. Listo. Es la ley 671 la ley 675 del 2001, que es una norma muy especial. ¿En qué sentido? La misma norma me dice que por propiedad horizontal o régimen de propiedad horizontal se entiende el sistema jurídico que regula una forma especial de propiedad en la que una o más personas son titulares de derecho de dominio sobre unos bienes de dominio particular, pero además son propietarios de unos bienes denominados comunes que son necesarios para el disfrute y la conservación de esas unidades privadas. Entonces, mira que ¿por qué se le dice especial? Porque realmente me trae esa característica, esa dualidad de que no solamente soy propietario de mi unidad privada, sino que a la vez comúnmente soy propietario con otras personas frente a unos bienes que se conocen con el nombre de bienes comunes. ¿Qué características tiene, pues, obviamente este régimen jurídico? De acuerdo con eso tenemos, primero, que la propiedad horizontal es una forma especial de dominio, porque convergen mi titularidad o mi propiedad sobre unos bienes individuales conocidos como bienes privados y a su vez comparto esa propiedad sobre unos bienes denominados comunes. ¿Listo? Se da la coexistencia de dos bienes, los bienes privados y los bienes comunes. Entonces coexisten esos dos sistemas de bienes. También me exige que las unidades privadas dentro del desarrollo de la propiedad, digamos el modelo de la propiedad horizontal, las unidades privadas deben tener salida a la vía pública, tanto sea por medio directamente o por medio de pasajes, ¿cierto? Escaleras, pasajes, pasadizos, que me permitan salir a esa vía pública. ¿Listo? También me limita en cierta manera la ley, como característica de ese régimen jurídico, que los bienes privados deben ser utilizados bajo lo que me establezca la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, digamos, ahí hay una pequeña limitación frente al uso y al goce que yo como propietario de una unidad privada pueda tener sobre mi inmueble, porque ya me la está regulando que lo que me diga el reglamento, lo que me diga la ley. Adicionalmente, me permite o me otorga unos derechos sobre la utilización de unos bienes comunes de acuerdo a la forma por las cuales fueron concebidos, es decir, de acuerdo a la naturaleza de ese bien común. Y adicionalmente, pues me impone unas conductas que yo o unas obligaciones que yo debo atender como propietario dentro de la propiedad horizontal frente, obviamente, a unos derechos y unas obligaciones que tengo que tener presentes como propietario del
De momento. Ya volvemos con la presentación. Dame un segundito y ya entramos con la presentación otra vez. ¿Listo? ¿Me confirman entonces si ya ven la presentación? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces les venía diciendo, entonces como características de esta definición tenemos la forma especial de dominio porque regula dos sistemas, tanto en el dominio privado como dominio sobre los bienes comunes. Esa coexistencia de esos dos bienes, la exigencia de las unidades privadas que tengan una salida a la vía pública, que los bienes comunes son aquellos los necesarios para la existencia, seguridad y conservación del edificio. Los bienes particulares deben ser utilizados bajo la ley y el reglamento, otorga a los propietarios unos derechos como de la utilización de esos bienes comunes e impone unas conductas cuya observancia pues, debe ser por el cumplimiento del objetivo de la copropiedad. Me define la ley en su artículo tercero que es un bien privado y me dice que se entiende como bien privado aquellos inmuebles debidamente delimitados, funcionalmente independientes, de propiedad y aprovechamiento exclusivo, integrantes de un edificio o conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal con salida a la vía pública directamente o por pasaje común. Entonces, de esa definición tenemos, primero, los bienes privados deben estar debidamente delimitados y funcionalmente independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que los bienes deben estar plenamente identificados dentro del reglamento de propiedad horizontal. Ahí, dentro de los planos de la propiedad horizontal, se debe identificar cuáles son los bienes privados y cuáles son los bienes comunes. ¿Listo? Adicionalmente, si ustedes conocen los reglamentos de propiedad horizontal, como ustedes yo creo que ya los han visto, los bienes privados están delimitados por sus linderos, tanto los linderos generales como los linderos específicos, ¿cierto? De cada inmueble. Entonces yo puedo delimitar muy bien ya con los linderos físicamente cuál es mi inmueble. Funcionalmente independientes, es decir, que un inmueble privado no se conecte con otro inmueble privado, es decir, totalmente independiente, o que yo para acceder a mi inmueble no tenga que pasar por el inmueble de otra persona o por el acceso de otra persona. A eso se refiere con funcionalmente independientes. ¿Listo? De propiedad por echamiento exclusivo de los integrantes de un edificio conjunto sometido al régimen de propiedad horizontal, es decir, que solamente lo va a utilizar yo, por ejemplo, con mi familia, ¿sí? Nadie más necesita entrar o necesita utilizar alguna otra zona del apartamento porque no pertenece o como en los casos de los famosos bienes de uso exclusivo que más adelante miraremos. Entonces, simplemente que lo aprovecho yo como propietario de ese inmueble. Con la salida, lo que les decía, con la salida a la vía pública directamente por pasaje común y que deben identificarse en el reglamento, en los planos o edificio del conjunto. Esas son las características, es decir, los bienes comunes ustedes siempre los van a encontrar dentro del reglamento debidamente identificados, es decir, alinderados. Pero adicionalmente, ya digamos desde el punto de vista catastral, los bienes privados se caracterizan porque siempre van a tener su correspondiente folio de matrícula inmobiliaria, a diferencia de los bienes comunes, los cuales no tienen esa característica. ¿Sí? Muchas veces, y a veces pasa, uno dice, ustedes pueden encontrar que dicen, sí, el inmueble tiene apartamento, el apartamento tiene parqueadero. Sí, sí tiene parqueadero. Bueno, listo, pásame el folio de matrícula. No, es que está incluido dentro del apartamento. Entonces, bueno, ¿cómo así? Sí tiene parqueadero, pero ¿es privado o es común o es de bien común de uso exclusivo? ¿A qué se refiere? Entonces, ahí entra uno a determinar qué es. Primero, si tiene el apartamento, tiene su folio de matrícula, es un bien privado. Si el parqueadero tiene su folio de matrícula, es un bien privado, porque está debidamente delimitado dentro del reglamento de propiedad horizontal. ¿Listo? Dentro de la norma, la ley 675 del 2001 planteó lo siguiente y dividió que las unidades privadas se podían, digamos, utilizar o se podían destinar para tres actividades. Una, la edificios de uso residencial. Es decir, que los inmuebles, los bienes privados, los inmuebles iban a utilizarse obviamente a la destinación de vivienda de personas, ¿cierto?
que es un tipo de o grupo de conjuntos que encontramos, las de uso residencial o conjuntos de edificios de uso residenciales. Viene el segundo, que es el conjunto, el edificio o conjuntos de uso comercial, que son los de dominio particular que se encuentran destinados a actividades comerciales o mercantiles, por lo general los centros comerciales. Son propiedades horizontales de uso comercial, ¿sí? Solamente se permite actividad comercial. Y la tercera categoría o clasificación es el coedificio conjunto de uso mixto, que tiene tanto los inmuebles de uso particular para vivienda, como también o locales, por ejemplo, para el uso de actividades comerciales o mercantiles. Entonces, ustedes pueden ver conjuntos donde solamente hay apartamentos. Podemos ver también conjuntos o edificios donde usted encuentra no solo apartamentos, sino también encuentran locales comerciales en un primer piso, por ejemplo. Entonces, ahí se entiende que estamos hablando, por ejemplo, de un conjunto de uso mixto, porque tiene las dos actividades. ¿Listo? Eso se establece en dónde? En el reglamento de propiedad horizontal. Siempre que ustedes o que nosotros hablemos de propiedad horizontal, nos tenemos que regir bajo, primero, la norma, que es la Ley 675 del 2001, y adicionalmente tenemos que regularnos por lo que se establezca dentro del reglamento de propiedad horizontal. Digamos, estas son nuestras líneas para entender todo el funcionamiento de mi copropiedad o de mi edificio o de mi conjunto. ¿Listo? ¿Qué obligaciones tengo yo como propietarios de las unidades privadas? Primero, usarlos de acuerdo a la naturaleza y destinación en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal. Es decir, que si yo lo tengo para vivienda, mi uso es de vivienda, exclusivamente yo lo utilizo para vivienda. Yo no puedo utilizarlo, bueno, en algunos casos, no sé ustedes si lo han visto, se acuerdan. Por ejemplo, en algunos apartamentos, no sé, usted de Bochica, por el lado de la calle 80 o por el lado de Bolivia, algunos apartamentos que muchas veces la gente, digamos porque pues los conocí, tenían en el primer piso la sala, la volvieron una tienda y el resto era el apartamento. Entonces, ese tipo de actividades no se pueden realizar. Por eso el reglamento me establece muy bien cuál es el uso que yo le debo dar a la unidad privada a la cual yo adquirí. Si es vivienda, es vivienda. Si es comercio, es comercio. Pero no puedo mezclar o cambiar el uso o la naturaleza a la cual se le ha dado de acuerdo al reglamento de propiedad horizontal. Doc, Adicionalmente, ¿qué? Señora, una pregunta ahí justamente. señora, Em, Ahora hay otra cosa que tiene que ver con el tema de estadías cortas, que también está pasando mucho, pero, ok. o sea, para que nos saques a todos a la claridad, porque una cosa es tener la licencia para estadías cortas desde que el edificio se construye. Y otra cosa es que ya son edificios súper antiguos, pero por la ubicación, porque es una zona turística, entonces los dueños han decidido, ah, no, yo la voy a poner a rentar en no sé qué, en Airbnb o lo que sea. Ahí qué tiene que ver o cómo entraría el reglamento de propiedad horizontal a regular eso. Lo que pasa es que si el reglamento lo permite, no habría inconveniente. Digamos, nos vamos a los casos, por ejemplo, los apartamentos en Girardot. Muchos de esos reglamentos, en algunos casos, los reglamentos permiten ese tipo de arrendamientos de estadías cortas, ¿sí? O por periodos cortos. Digamos, ahí no habría ningún inconveniente. El inconveniente se presenta es cuando el reglamento no lo permite o no está dentro del reglamento ese tipo de uso de estadías porque estaría en contra del uso que se le está autorizando a los propietarios de las unidades privadas. Ahí lo único que ahí tocaría era reformar el reglamento para permitir ese tipo de arrendamientos de corta duración. Eso es lo que se podría plantear ahí. Si el reglamento lo permite, no hay inconveniente. A ver, Ustedes van perdón, a... qué pena. Ahí, señor, tranquilo, don Rafael. Y una pregunta, pero si no hay prohibición explícita, ¿se puede entender que se permite? Si no hay provisión explícita, ¿en qué sentido? Porque es Si, que a si mí tu el reglamento no reglamento me dice tiene... queda prohibido usar para Airbnb, sino que Ok, pero si el reglamento usted me dice que es para vivienda, entonces ahí se da la interpretación de que yo puedo partir, sí, de vivienda, pero yo puedo arrendarlo, sí, yo lo puedo arrendar. El tema es, lo puedo arrendar como el digamos, arrendamiento normal es que conozcamos o
arrendamiento de estadías cortas, eso es un tema de interpretación. Yo soy partidario de lo que si no está prohibido es porque está permitido, es una máxima del derecho, Sí, ¿no? sí, Lo que no sí. está prohibido está permitido. Pero ahí se ha presentado los casos en que la gente, pues obviamente arrienda por estadías cortas, arrienda sus apartamentos fines de semana o puentes, ¿sí? Pero hay obviamente copropiedades que pues dice, no está en el reglamento, no está autorizado ese tipo de contratos y por lo tanto no permitirían esa actividad. Eso ya es un tema de discusión, pero ¿qué sería el punto de partida? El reglamento de propiedad horizontal. Si el reglamento no lo prohíbe, yo entendería que está permitido. Y Ok. para mí debería ser una prohibición expresa para que no haya problemas e interpretaciones. Que si la gente lo quiere hacer, el reglamento no lo tiene listo, perfecto, el reglamento se puede modificar, el reglamento no es un ladrillo que no podamos modificarlo, no, se puede modificar. Simplemente hay que, obviamente, llevar el tema a la asamblea y que la asamblea tome la decisión y así mismo hacer las modificaciones al reglamento, porque es que digamos, las reglas de juego, las condiciones varían en la vida cotidiana y asimismo debe variar un poquito también todas las relaciones que se presenten en la copropiedad. Digamos, en un momento dado nunca se pensó que se podía establecer contratos de arrendamiento de duración corta o permitir arrendamientos por Airbnb o otro tipo de plataformas. Eso para esa época nunca se planteó. Actualmente se vive. ¿Qué pasa? Pues venga, tratemos de actualizarlos a la modernidad y a las situaciones actuales. Entonces, ajustemos nuestros reglamentos, que es lo que permite la norma, y ajustémonos para que este tipo de situaciones las podamos regular. Eso lo puede hacer tranquilamente la copropiedad. Pero si en el momento el reglamento no lo permite, no lo podría hacer si la prohibición está, ¿sí? Pero pues obviamente ahí chocan muchas cosas también, porque pues hasta qué punto usted me puede prohibir o la copropiedad me puede prohibir digamos, el ejercer esos actos como señor y dueño de libre disposición de querer arrendar o no, o del tiempo en que yo quiera arrendar o no. Eso es un tema de discusión. Pero si el reglamento lo prohíbe, no lo podría hacer. Si no hay prohibición, se entiende que lo que no está prohibido está permitido. Hay conjuntos que han tomado las decisiones no por reforma al reglamento, sino por un tema digamos, ya internamente a través de manuales de convivencia, entrar a regular ese tipo de permitir o no, de permitir el o no el tema de los arrendamientos por Airbnb, por plataformas o por o estadías cortas. Entonces ya depende es de cómo lo maneja la copropiedad. ¿Listo? Pero Ok. usted dice, don Rafael, si no, pues no está prohibido, es porque está permitido. Pero lo que les digo a ustedes, inicialmente una obligación del propietario es esa, es usar el inmueble en la forma que está prevista en el reglamento. Y adicionalmente, pues no ejecutar actos que perturben o molesten, obviamente, o afecten a los vecinos, ¿no? Digamos, Sí, también sí. ahí hay un límite en el sentido de que yo debo utilizar de tal forma que no vaya a afectar a mis vecinos el uso o el goce que yo tenga del inmueble. Vale. ¿Listo? No Gracias, sé si gracias, David. ya quedó claro, tenía otra pregunta. No, sí, gracias, muy amable. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra obligación tengo? Ejecutar inmediatamente las reparaciones de los bienes privados para que pueda evitar causar perjuicios al edificio o a mis vecinos. ¿Listo? Entonces, y adicionalmente la norma me establece una obligación que es que a los propietarios de las unidades privadas de los últimos pisos no se le puede, no se les prohíbe construir o adelantar construcciones arriba y asimismo a los de los primer piso por ejemplo, ejercer construcciones de sótanos o adicionales. Simplemente se le está prohibido adelantar ese tipo de obras que puedan afectar tanto la estabilidad o la solidez de la construcción. ¿Listo? Eso sí, se podría hacer siempre y cuando tengamos una aprobación de la asamblea, una aprobación previa de la asamblea y obviamente cumpliendo con las normas urbanísticas. No. ¿Qué se recomienda? Primero hagan la asamblea, que le aprueben las obras y después hagan las obras. No como muchas veces pasan, que se confían, hacen las obras y después miran a ver cómo buscan si la aprueban y si la asamblea no la aprueba, pues ahí viene el problema. ¿Listo?
Y obviamente a todas las obligaciones que me establezca el reglamento de propiedad horizontal o los manuales de convivencia. Un ejemplo, pues el tema de las mascotas, que el sitio para sacar las mascotas, que cómo van a sacar las mascotas, que debe llevar las razas que se consideran peligrosas de llevar con su bozal y su tradilla, que todas deben salir con tradilla, que ese tipo de regulaciones que por lo general se manejan en los manuales de convivencia, pues también son obligaciones que como propietario tengo que obviamente respetar. ¿Listo? Ahora vienen, esos son los bienes privados. Ahora viene, hablamos de los bienes comunes. ¿Listo? Los bienes comunes son esas partes del edificio o conjunto, ¿cierto? Pertenecientes en común e indiviso a todos los propietarios de los bienes privados. Es decir, nos pertenecen a todos en un porcentaje. Pues eso sí se proindiviso. ¿En qué porcentaje? En el porcentaje que se establecen en los famosos coeficientes. ¿Si los conocen? ¿Si se acuerdan cuáles son los coeficientes? Que de acuerdo a su área usted tiene un coeficiente. Ese coeficiente es el que me determina como mi participación, mi porcentaje, mi pedacito sobre esos bienes comunes. ¿Listo? Entonces, como pertenecen en común y provincia a todos los propietarios, que por su tan naturaleza obstinación permiten que la estabilidad, la existencia, el funcionamiento, la conservación, la seguridad, el uso y el goce de esos bienes privados. ¿Listo? Esos bienes comunes hacen parte de ese bien privado en ese sentido, en que yo los puedo usar, los puedo gozar, puedo conservar de ellos, puedo tener disfrutarlos de acuerdo, obviamente, a cada conjunto, porque cada conjunto es diferente, tienen diferentes bienes comunes o zonas comunes. ¿Listo? ¿Cómo los clasifica la ley? La ley me clasifica los bienes comunes de dos formas, los esenciales y no los no esenciales. Los bienes comunes esenciales son aquellos bienes indispensables ¿para qué? Para la existencia, estabilidad, seguridad y conservación del conjunto edificio. Es decir, que son imprescindibles para el disfrute de los bienes privados. Un ejemplo, el terreno, el lote, se considera un bien común esencial. Sin él no podría existir la edificación. Las escaleras para acceder a los apartamentos, las puertas el parqueadero, el acceso al parqueadero. Ese tipo, la fachada, las columnas, las vigas, toda esa parte que uno considera que es para la existencia, estabilidad, seguridad y conservación del conjunto, se entiende que es un bien común esencial. Los no esenciales, a diferencia, son los que no son indispensables, o sea, no son imprescindibles para el disfrute y uso de los bienes privados. Es decir, que si no estuvieran, pues no necesariamente me afectan a la copropiedad. Un ejemplo, no me afectan la estabilidad o la seguridad. Un ejemplo, no, el salón comunal, no tiene salón comunal. ¿Qué pasa si yo quito el salón comunal? Eh, ¿Pierde existencia, estabilidad, seguridad, la construcción, el conjunto? No, entonces no se considera esencial. Entonces, para eso la norma me establece qué se considera o qué se reputan como bienes esenciales. Estos son, digamos, referencias no taxativas, sino, digamos, plantean algunas como, pues obviamente lo que yo les decía, el terreno sobre el cual existan las construcciones o las instalaciones de los servicios públicos básicos, los cimientos, las estructuras, las circulaciones indispensables para el aprovechamiento de los bienes privados, lo que decía, los pasillos, las escaleras, las instalaciones generales de los servicios públicos, las fachadas y los techos o losa que sirven de cubiertas a cualquier nivel. Eso la norma me entiende, me dice a mí que se considera como bienes comunes esenciales. ¿Listo? Adicionalmente, pues también el reglamento de propiedad horizontal me puede indicar a mí cuáles adicionalmente, fuera de estos que me establece la ley, también se pueden considerar como bienes comunes esenciales. ¿Listo? Ahora, la propiedad de los bienes comunes, pues como yo les venía indicando a ustedes, los bienes comunes pertenecen en común improindiviso a todos los propietarios de los bienes privados, es decir, todos somos propietarios en un porcentaje sobre esos bienes. ¿Listo? Son indivisibles, es decir, yo no los puedo dividir. Es decir, por ejemplo, yo tengo mi coeficiente es el 0,1%. Entonces, ese 0,1% me corresponde la baldosa, este pedacito de baldosa del pasillo del acceso a la entrada a mi interior.
No, no lo puedo dividir. Digamos, son únicos y se establece en ese principio de que no puedo, como de pronto en algún momento, subdividir un área especial en un bien privado, no lo puedo hacer con los bienes comunes. Tienen esa característica de indivisibilidad. No se pueden dividir. Adicionalmente, están fuera del comercio. Yo no los puedo entrar a vender. Es decir, yo, Hammer Leguizamón, le vendo a don Rafael, le vendo el 0,1% que hace referencia a este pedacito de baldosa aquí a la entrada de mi interior. No, yo no lo puedo vender independientemente de la unidad privada. Cuando ustedes venden un apartamento en propiedad horizontal, se entiende que cuando está vendiendo el apartamento, la unidad privada vende también los derechos o los coeficientes que usted tenga sobre esas unidades, esos bienes comunes. ¿Listo? Por eso se dice que no se puede vender de forma separada o dividir de forma dentro de los bienes del derecho que tenga el bien privado sobre ese bien común. Adicionalmente son inembargables. Yo no puedo entrar a embargar, es decir, no me pueden embargar a mí el porcentaje o ese derecho que yo tenga sobre representado en mi coeficiente sobre ese bien común. Me podrán embargar mi bien privado, pero ese derecho sobre el bien común no. ¿Listo? Y adicionalmente no son objeto de impuesto alguno de forma aislada con las unidades privadas. Se entiende que al pagar ustedes sus impuestos obviamente sobre la unidad privada, en tal manera también va incorporado esos derechos sobre mi parte o mi participación sobre ese bien común. ¿Listo? Y el derecho a los bienes comunes debe ejercerse prevista en la forma y en la ley o en el reglamento. Entonces, un ejemplo, pues el tema, por ejemplo, los parqueaderos cuando son parqueaderos no privados, sino parqueaderos comunales, entonces se puede establecer la forma de cómo se hace el sorteo para el parqueadero, cuánto tiempo lo va a tener, si hay que pagar una mensualidad, qué reglas debe tener, por ejemplo, que usted no esté en mora con las cuotas de administración. Ya internamente se manejan esos bienes comunes. Un ejemplo también, el tema de los salones comunales, si se arriendan, cómo se arriendan, cuándo se puede utilizar, qué condiciones tiene para el propietario utilizarlo, la zona, por ejemplo, de piscina, biblioteca, ludoteca, la pista. Bueno, dependiendo de cada conjunto, de qué está conformado cada conjunto, se debe entrar a regular ese tipo de situaciones y asimismo, pues obviamente yo como propietario tengo una obligación de ejercer esos derechos también, pero de acuerdo a lo que me establezcan los reglamentos de propiedad horizontal. ¿Listo? Acá hay una cuestión muy interesante y es que, ¿qué pasa cuando yo tengo dudas si un bien es privado o es un bien común? La norma sí me establece que esa duda que yo pueda tener, si un área específica es privada o es común, lo que yo debo es revisar los planos de la propiedad horizontal, los planos que fueron aprobados de la propiedad horizontal, y ahí me pueden establecer y sacar de la duda si dichos bienes son comunes o son privados. ¿Listo? Bienes de uso exclusivo. Aquí vamos. Los bienes de uso exclusivo, digamos, son una subespecie muy interesante que se presenta con la propiedad horizontal. Digamos, ¿son bienes comunes? Sí, son bienes comunes. Lo que pasa es que se le asignan un uso exclusivo a determinado bien privado. ¿Cuándo se ve ese ejemplo? Básicamente, en los apartamentos cuando a veces tienen interiores o tienen terrazas, ¿sí? Esos bienes, ¿por qué se le dicen de uso exclusivo? Porque para poderlo, digamos, si los fueran a utilizar todas las personas, todos los demás copropietarios, afectarían el derecho de propiedad privada de quien está cerca a esa unidad común. El ejemplo clásico, el de las terrazas. Yo tengo mi terraza, es un bien común de uso exclusivo. Entonces, si yo quisiera como copropietario y decirle al vecino, venga, vecino, yo quiero ir a tomar rayitos de sol en la terraza, entonces yo voy a pasar tal día, tal hora a estarme allá para tomar el rayo del sol. Para evitar ese tipo de situaciones, porque me está afectando a mi vecino, porque tengo que pasar por todo su apartamento para llegar a ese bien común, entonces, la norma me establece que se le puede asignar desde el constructor o desde el propietario inicial, asignarle ese uso exclusivo a ese bien privado sobre esa zona común. Entonces, solamente podría utilizarlo el propietario de ese bien a quien se le haya asignado el uso exclusivo. Otro ejemplo claro de eso son los parqueaderos. Los parqueaderos también pueden designarse como bienes comunes de uso exclusivo. ¿Son bienes comunes? Sí, pero el uso exclusivo se le asigna a determinado apartamento. ¿Listo?
Esa es la característica de ese bien. Es un bien común que se le ha dado un uso exclusivo a un área, a una unidad privada, atendiendo a su cercanía o por derecho de que pueda ser muy afectado por el uso que le puedan dar los demás copropietarios. Entonces, eso lo hace desde el reglamento de propiedad horizontal, desde el constructor, que es el propietario inicial, que es el que establece el reglamento y me determina a quién se le es el uso exclusivo de esas zonas. ¿Listo? Entonces, me dice la norma. ¿Qué bienes no pueden ser de uso exclusivo? Entonces, tenemos por norma, y eso sí ya la norma lo establece, no puedo tener como bienes de uso exclusivo, es decir, no se pueden asignar los parqueaderos de visitantes, los accesos, las circulaciones, ¿cierto? Todas las zonas comunes que por su naturaleza o destino son de uso general, por ejemplo, el salón comunal, yo no lo puedo utilizar, la recepción, ¿sí? Los pasillos, ¿sí? Las escaleras, todo eso que se puede hacer de goce general, yo no lo puedo dejar como un bien común de uso exclusivo. Entonces, a mí mismo lo dice, como salones comunales, sitios de recreación y de deporte, no pueden ser objeto de ese uso. La característica especial de esos, para que ustedes sepan si es de uso exclusivo o no, es que tenga la cercanía a la unidad privada. Muchas veces, la gente confunde que una terraza o un patio interior se considera como si fuera del área del bien privado y no es así. Por eso hay que revisar las escrituras y los reglamentos de propiedad horizontal para determinar si esa terraza, ese patio o ese parqueadero se le ha asignado un uso exclusivo siendo un bien común. ¿Listo? Ahí salimos de la duda también. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo. ¿Qué obligaciones tengo yo como usuario de esos bienes de uso exclusivo? Entonces la norma me dice, no efectuar alteraciones ni realizar construcciones sobre o bajo del bien. Es decir, no puedo. Si a mí me dieron una terraza sin techo, sin marquesina, así la debo tener, a menos que sea autorizada esa construcción. No cambiar su destinación. Mire, esto pasa mucho en qué sentido, que a veces la gente coge la zona común y la vuelven, es que este patio, entonces venga, yo puedo ampliar aquí mi cocina y entonces amplían la cocina hacia esa zona común. O aquí no, yo puedo ampliar en mi habitación, entonces amplían la habitación y construyen otro baño, amplían el baño y empiezan a modificar la destinación del inmueble. Si es terraza, nada más. Yo no puedo realizar construcciones allí sin la autorización. Por eso estoy cambiando, al cambiar la destinación, estoy generando obviamente una violación al reglamento de propiedad horizontal. Y obviamente hacerse cargo de las reparaciones a que haya lugar. Es decir, a pesar de que sea un bien común, las reparaciones, digamos, locativas por el uso y goce de zona común es a cargo del propietario de la unidad privada, es decir, a cargo mío. Muchas veces también considera la gente entiende que como si es un bien común, no, entonces eso lo tiene que hacer la administración. No, hay ciertas reparaciones que las tengo que atender yo por el uso y goce que le estoy dando a esa unidad privada. Un ejemplo, el mantenimiento de la cañería, si en la terraza hay ductos y rejillas para que evacúen el agua. Yo tengo que mantener eso limpio al día, que no se llene de mugre, que no se tape, ¿sí? Por ejemplo, no puedo, si es una terraza, digamos, no puedo ponerle mucho peso o peso más del que pueda soportar la terraza. Si se está soltando una baldosa, ajustar esa baldosa, ¿sí? Ya los problemas estructurales del área común, eso sí ya hacen parte del mantenimiento y cuidado que la copropiedad o a través de la administración, la propiedad horizontal debe darle a esas áreas comunes de uso exclusivo. Pero las locativas del uso y goce que yo le doy al inmueble, esas sí las tengo que atender yo como propietario de esa unidad privada a quien se me ha dado el uso exclusivo de dicha zona. ¿Listo? Y pagar las compensaciones económicas por el uso exclusivo según lo aprobado por la Asamblea. Aquí surgió mucho un tema de discusión hace unos años y era que el propietario inicial le daba a usted el uso exclusivo de manera gratuita sobre determinada área, sobre la terraza, sobre el parqueadero. Pero vino como
¿cómo decirlo? Se puso de moda, por decirlo así, en los conjuntos, y era que se empezó a decir que por qué los propietarios que tenían asignadas áreas de uso exclusivo no pagaban una compensación económica. Y en ese evento, entonces, como la ley sí lo indica, porque así lo dice, la establece la ley, creo que en el artículo 24 de la ley 75, empezaron a cobrarles a los copropietarios. Entonces ahí empezó a venir una discusión y un tema jurídico con demandas, y en cierto punto la Corte Constitucional en unas sentencias también planteó que aquí hay un tema y es una cosa que se llama los derechos adquiridos. Y se estableció que si el propietario inicial le había dado el derecho de no pagar una compensación de manera gratuita, es decir, a perpetuidad, de no pagar alguna compensación por el uso y goce de esa zona exclusiva, pues usted tenía un derecho exclusivo y no podría la asamblea sin autorización, digamos, sin la autorización o el permiso de la persona a la cual tenía el derecho de poder empezar a cobrar esas compensaciones, no podrían hacerlo. Es decir, yo no podría renunciar, tendría que yo como propietario renunciar a ese derecho de esa gratuidad para que me empezaran a cobrar esa compensación por el uso de esa zona. Y eso ya se empezó a sentar, digamos, ya una línea sobre eso y ya, digamos, sentó que si ya se venía con ese derecho dado por el propietario inicial y yo no renuncio a ese derecho, no tendrían por qué cobrarme ese tipo de compensaciones. Ya si los nuevos reglamentos o si de acuerdo al reglamento se establece desde un comienzo que el propietario al que se le asigna una zona común debe pagar una compensación económica por el uso, ya es diferente. Pero, pues obviamente la mayoría de los reglamentos de propiedad horizontal, pues, la verdad no he visto el primero que diga que un propietario de uso exclusivo tenga que pagar una compensación a la copropiedad. No lo he visto, la mayoría siempre son a gratuidad y a perpetuidad. Entonces, asimismo, cuando yo transfiero esos derechos de propiedad, también al vender mi apartamento, también transfiero mis derechos sobre esa unidad como bien común de uso exclusivo, porque lo que les decía, yo no puedo separar los bien común de la unidad privada. Entonces, esos derechos también pasan a quien me compre derecho de perpetuidad sobre la gratuidad de eso. ¿Listo? ¿Cómo hago yo para entrar a someter un inmueble al régimen de propiedad horizontal? Primero, obtener la licencia. Perdón, a ver, Señor, qué pena volver a molestar. tranquilo, don En Rafael. el caso que estabas diciendo anteriormente, si la terraza está sobre parqueaderos, yo puedo tener una terraza que está sobre la parte del lote y no tengo ningún problema, pero está sobre parqueaderos y por efecto del desgaste o del asentamiento del edificio, eh, empiezan a presentarse filtraciones. El propietario de ese apartamento tendría que empezar a correr con el mantenimiento y si se dañase algún carro o algún bien, acaba siendo el señor como eh, acreedor de ese daño. Mucho, Sí, digamos, el tema aquí podría ser es identificar cuál es la causa que generó eso. ¿Es un daño estructural o o es un daño, digamos, por una falta de mantenimiento de esa unidad, de esa zona común? Si el daño es estructural, por ejemplo, si usted me plantea el caso, don Rafael, que el daño se plantea por un problema de asentamiento que generó que de pronto se moviera la placa y la terraza se corriera y generara filtraciones, ya es un tema de mantenimiento de la copropiedad o en su defecto, si todavía estamos dentro de la garantía con la constructora, será la constructora la que tiene que entrar a responder. Pero si el tema es que la administración no realiza los mantenimientos a esa zona, mantenimiento me refiero a mantenimientos estructurales, de hacer, no sé, bueno, no soy, pero mantenimientos estructurales, me refiero a grietas, tapar las grietas, si hay filtraciones, obviamente restablecer, evitar que se filtre el agua. Si eso no lo hace, ya es una responsabilidad de la administración de la copropiedad. Ahora, porque sí. típicamente, qué pena, típicamente eso se pregunta si no te hacen tú la impermeabilización. Impermeabilizan la fachada Exacto, y todo el mundo entiende que la fachada pues es común, pero cuando llegan a que toca impermeabilizar, así como impermeabilizan la cubierta de todo el edificio y se entiende que es común, eh, hay que impermeabilizar esas terrazas, porque claro, aún están los parqueaderos. sí, Eso claro. entraría dentro de la cuenta
y el mantenimiento de Sí, lo común que sí, se... claro, porque eso es un mantenimiento, no es un mantenimiento locativo que de pronto le pueda corresponder al copropietario, sino es un mantenimiento estructural para mí que debe ser responsabilidad de la copropiedad, porque Ok, a pesar de que es de uso exclusivo, es un bien común. Y si la terraza a mí me está sirviendo, digamos, que puede pasar que al fin y al cabo la terraza, mi terraza abajo es el techo, digámoslo así, de otro apartamento, pues eso, esas filtraciones me va a afectar. Entonces, la impermeabilización, sí, para mí no es un tema locativo, sino es un tema estructural que corresponde a la administración. Pero ahí para cada caso hay que determinar en la fuente de por qué se origina el problema. Tema estructural, un tema locativo. De ahí depende quién asume la responsabilidad. Hamed, Delia, señora. para confirmar algo, el tema de, digamos, de esa asignación, se debe presentar, digamos, ese debe ser registrado en el certificado de tradición y libertad o solamente en escrituras o cómo se hace ese proceso. No, digamos, digamos en el reglamento se indica, ¿sí? A quién se le da el uso exclusivo. Lo que implica que en el momento de la escrituración se indica también en la escritura y al momento de hacer el registro también se indicará, en algunos casos, no en todos los folios de matrícula, se indica apartamento 201 al cual se le asigna el uso exclusivo del parqueadero tal o se le asigna el uso exclusivo de la terraza. Hay folios de matrícula que lo indican, pero ¿qué es lo que tú tienes que tener claro? Que el derecho, digamos, se otorga en el momento de la constitución del reglamento de propiedad horizontal y que obviamente eso se tiene que ver reflejado en la escritura pública cuando se hace la de compraventa del inmueble, que obviamente ese derecho está dentro del inmueble, ¿listo? Entonces uno tiene que mirar que venga esa cadenita que está en el reglamento y está aquí en mi escritura, listo. Que ya de pronto no Gracias. me aparezca taxativamente en el folio de matrícula no quiere decir que esté mal. Por eso uno siempre debe remitirse a las escrituras cuando hace uno la revisión de la tradición de los inmuebles. Porque Gracias. no todo lo dejan en el folio de Sí, matrícula inmobiliaria. ¿Listo? bueno, gracias. Listo. Entonces seguimos acá para el tema de los pasos. Entonces primero, ay, perdón, me devuelvo. Primero, obviamente, obtener la licencia de construcción para desarrollar ese tipo de proyectos. Elaborar el reglamento de propiedad horizontal, obviamente con las especificaciones de cada inmueble, delimita los bienes privados, cuáles son los bienes comunes, sacar los coeficientes, establecer los órganos de administración, cómo hacen los recaudos, la solución de conflictos, todo lo que me trae el reglamento de propiedad horizontal. Y ya teniendo eso, me voy a la oficina de registro de instrumentos públicos, registro eso para que se dé de ese bien matriz, de ese lote, ¿cierto? De ese lote donde se generó todo los demás apartamentos, se registre y se empiecen a abrir los folios individuales de cada apartamento de unidades privadas que se hayan creado. ¿Listo? Obviamente conteniendo con la escritura pública reglamento de propiedad horizontal. Ya después de eso, teniendo ya eso, vamos para poder crear ya la demostrar la existencia y la representación legal de esa persona jurídica que se da con la constitución de la propiedad horizontal, ya nos vamos es ante la alcaldía y allá registramos con nuestra escritura pública, nos registramos para obviamente obtener esa personalidad jurídica de la existencia y representación legal de la persona jurídica. Esto es un trámite ya administrativo que se debe hacer. ¿Listo? Entonces, ya pasamos, digamos, como al tema general de lo que son los bienes, qué bienes se ven, bienes privados, bienes comunes, cuáles son esenciales, cuáles no son esenciales. Y ahora pasamos a un tema que son los órganos, la persona jurídica como tal y los órganos de administración de la propiedad horizontal. ¿Listo? Entonces, cuando se constituye la propiedad horizontal, se entiende que nace una persona jurídica conformada por los propietarios de esos bienes de dominio particular. ¿Listo? Y ese manejo de esa propiedad horizontal implica, obviamente, actuaciones de tipo legal, administrativo, laboral, presupuestal, operativo, porque es como manejar una pequeña ciudad dentro de la gran ciudad, básicamente. Porque aquí encontramos, en la propiedad horizontal, encontramos de todo. Muchas cosas vamos a encontrar en la propiedad horizontal. Entonces la norma me dice que esa persona jurídica que se crea con la propiedad horizontal, ¿cierto? Que está conformada por todos nosotros, es una persona jurídica de naturaleza civil. No somos comerciales.
En algún momento con la anterior norma en 1985, es que se me va el número, se entendía que la propiedad horizontal era como una sociedad comercial y que todos éramos como los socios de esa sociedad comercial. No, la norma aquí cambió esa visión y dijo, no, ustedes van a ser una persona jurídica de naturaleza civil sin ánimo de lucro. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que ustedes no puedan tener una rentabilidad de pronto por una explotación comercial de un área común, sino que las utilidades o los recursos que yo vaya a obtener los debo reinvertir dentro de la propiedad horizontal. No se reparte dentro de los copropietarios como de pronto pasa en una sociedad que los dividendos los repartimos, que ahí sí hay ánimo, ahí sí hay lucro, ahí sí hay lucro, entonces debo repartir los dividendos a los socios. Acá no, todo lo que tengamos de beneficios estos que nos entra en la propiedad horizontal, eso va a ser parte de reinvertirse dentro de la propiedad horizontal. A eso se refiere cuando me dicen sin ánimo de lucro. ¿Listo? Y entonces esa propiedad jurídica que se crea, esa persona jurídica que se crea, que es de naturaleza civil, ¿por quién está conformada? Por todos nosotros, por todos los copropietarios que hacemos parte de ese edificio o de ese conjunto. Y su denominación corresponderá del edificio conjunto, pues, es decir, el nombre que se le dé, y el domicilio será el municipio o distrito donde se localiza. De ahí que la norma para que ustedes puedan tener ese certificado de existencia y representación legal es que ustedes se van a la alcaldía de su localidad y allí va y registran los documentos para que se certifique que existe la propiedad horizontal y que está representada por el administrador persona tal. ¿Listo? La destinación de los bienes comunes que produzcan obviamente una renta para sufragar expensas no desvirtúa la calidad de persona jurídica sin ánimo de lucro. Lo que les decía, el hecho de que yo tenga una unidad, un ejemplo, explotan los parqueaderos de visitantes, que es lo que más usualmente se ve. Van los visitantes, le cobran por hora mientras que usted esté ahí. Esa explotación económica de ese bien común, que son los parqueaderos comunales o visitantes, no me pierdo o no por eso pierdo la calidad de ser una persona jurídica de naturaleza civil sin ánimo de lucro. Simplemente es que esos recursos yo los voy a revertir, los voy a invertir en la propia copropiedad. ¿Listo? Pues digamos aquí hay un tema que me define la ley como persona jurídica, pero pues digamos el código civil me establece a mí como persona jurídica es aquella persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, es decir, es ficticia, no es real, no la puedo palpar, es una figura jurídica que creó la norma para poder entablar la actividad en la propiedad horizontal. ¿Qué funciones o digamos qué objeto tiene la creación de la persona jurídica, de la propiedad horizontal? Primero, administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes. Manejar los asuntos de interés común de los propietarios privados. Cumplir y hacer cumplir el reglamento de la propiedad horizontal. Por eso es que la norma me dice que es un objeto reglado. La norma me dice, mire, su objeto va a ser estos tres. Me va a administrar los bienes comunes, me va a manejar los asuntos de interés de las unidades privadas, de los propietarios de las unidades privadas y adicionalmente me va a hacer cumplir el reglamento de propiedad horizontal. Esas son sus tres funciones principales como propiedad horizontal. ¿Listo? Y el patrimonio de esa propiedad horizontal, ¿por qué está compuesto? Pues obviamente está compuesto por las cuotas ordinarias, extraordinarias de administración, por las multas, las sanciones, por los arriendos de los parqueaderos, un ejemplo, por los rendimientos financieros, si es que esa plata la tienen en un CDT, ¿sí? Oye, el fondo de imprevistos que establece la norma que debe tener cada copropiedad. Ahí se constituye ese fondo, ese patrimonio de la propiedad horizontal. ¿Qué es el fondo de imprevistos? Que ustedes de pronto no han escuchado. Entonces, el fondo de imprevistos precisamente es un porcentaje que la propiedad horizontal toma, ¿cierto? Para atender una situación imprevista o que no se tenía prevista dentro, digamos, del marco general de ese presupuesto que anualmente nos presentan para aprobar. Se presentó alguna circunstancia que en algún momento nadie previó por alguna circunstancia, es un hecho fortuito. Entonces, de ese porcentaje que yo saco, de ese 1% que saco el presupuesto anual y lo mando allá a ese fondo de imprevistos, de ese dinero saco para cubrir ese imprevisto. Lastimosamente, digamos, la idea es buena, pero lastimosamente por temas presupuestales, muchas veces los conjuntos no tienen ese fondo de imprevistos. Lo tienen, entre comillas, dentro del manejo del presupuesto, pero realmente el fondo no existe. Porque, pues,
el tema, ustedes saben que el tema presupuestal de las copropiedades es complicado. Básicamente siempre se mantienen a ras a las cosas que se requieran y nada más, es decir, no les dan un margen para alguna circunstancia. Entonces, muchas veces, al no tener ese fondo de imprevistos, ¿a qué acuden? A las asambleas extraordinarias para cotas extraordinarias. Entonces, la ley, digamos, planteó ese fondo de imprevistos para que se atiendan ese tipo de circunstancias, pero pues obviamente si no se dispone de eso, pues hay que buscar la manera y es lo que se atienden con las famosas cuotas extraordinarias por algún evento o alguna situación. Entonces, siempre destacando ese 1% se va para ese fondo de imprevistos. Le dice la norma que la asamblea pueda suspender ese cobro cuando ya el monto de ese fondo de imprevistos alcance el 50% del presupuesto ordinario de gastos del año. Si yo ya tengo esa suma, se entiende que ya podría suspender y no sacar ese valor de ese 1%, porque pues por norma la ley lo podría hacer. Lo puede hacer, dice podrá, la asamblea podrá. Es decir, si quieren lo seguimos sacando y seguimos haciendo ese ahorro, o dos, simplemente ahí podemos y eh, suspendemos ese cobro de ese 1%, se lo sacamos al presupuesto. Y adicionalmente, ese administrador puede disponer de esos recursos previa aprobación de la asamblea según el caso y conformidad con lo establecido en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, de acuerdo a las circunstancias que se puedan plantear, a ese imprevisto que se pudo dar o a esa reparación urgente que se pueda dar, el administrador lo puede hacer, pero obviamente previa aprobación de la asamblea para atender esa situación en particular. ¿Listo? Entonces, yo les aseguro a ustedes que el hecho de que yo explote económicamente un bien común no implica que me cambie la naturaleza de ser una entidad civil sin ánimo de lucro, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué debe pasar para que exista esa explotación económica de ese bien común? Primero, que esté autorizada en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, tenemos que mirar que esté autorizada en el reglamento. Que no comprenda datos que impliquen transferencia de dominio, es decir, no significa que explotar tenga que transferir el dominio, puedo arrendar más no vender. Exacto. Entonces, el acto o el contrato que yo realice para explotar económicamente ese bien común no significa transferencia de dominio, simplemente de pronto de una tenencia por un momento y obviamente como contraprestación un pago, pero nada que implique transferencia de dominio. ¿Listo? Que no se afecte la circulación de las zonas comunes o la estructura o se violen normas urbanísticas y que la explotación cumpla con las finalidades específicas. Es decir, que esa explotación, cuando yo le digo esa explotación económica, ¿para qué queremos esos recursos? Para tal cosa, para atender tal cosa, para pagar tal cosa, para arreglar tal cosa. Entonces, esa explotación económica, esos dineros debe tener esa condición. ¿Para qué van esos recursos a los cuales se está haciendo la explotación económica? Nelia, ¿tienes alguna pregunta? Que veo tu manito arriba, no sé si tiene alguna pregunta hasta acá. No, ya. ¿No? Ah, ok, listo. La existencia y representación legal y domicilio, lo que les decía, la persona jurídica se inscribe en las alcaldías, quienes, una vez se cumplan con los requisitos, es decir, aportando el reglamento de propiedad horizontal debidamente registrado en el folio de matrícula del lote, se allega a la alcaldía y ellos obviamente hacen el registro de que esa persona jurídica existe. ¿Qué se requiere? La escritura pública de constitución registrada. No es solamente llevarla, sino que debe estar registrada. Es decir, en ese folio matriz que inicialmente conocemos, que llamamos nosotros el folio matriz o el folio del terreno donde se construyó la propiedad horizontal, debe estar registrada el reglamento de propiedad horizontal. Y obviamente el nombramiento, aceptación de representante legal, resort fiscal, que en inicio sería el constructor o el propietario inicial, sería el que fungiría como representante legal en su momento. El domicilio de la persona jurídica, ¿cuál será? El lugar de ubicación del edificio. Eso sí es una norma de orden público y no se puede modificar. Es decir, así nosotros queramos fijar en otro sitio o en otra localidad, la norma es clara al decir que es el lugar de ubicación del edificio o conjunto. ¿Listo? Vámonos al tema de ya cuáles son los órganos de administración, los órganos de la propiedad horizontal. Aquí vamos a encontrar, uno, el máximo órgano es la Asamblea General de Propietarios.
Le sigue, dependiendo de la estructura del conjunto, el consejo de administración, el administrador y también atendiendo a la estructura o a la clasificación del conjunto de la propiedad horizontal, el revisor fiscal, que en este caso son obligatorios en los edificios o conjuntos de uso comercial y mixto. Y opcional, si así lo quieren y lo establecen en el reglamento, en los de uso residencial. Entonces, esos son los órganos iniciales que tenemos, los únicos órganos de administración. Asamblea, que es el órgano mayor, consejo de administración y el administrador. ¿Listo? La Asamblea General de Propietarios. ¿Qué es la Asamblea General de Propietarios? Es la reunión a la que tiene derecho a ser convocado y participar todos los propietarios de las unidades privadas del edificio conjunto y donde obviamente van a ejercer su derecho a voz y voto para tratar todos los asuntos generales generales o específicos o periódicos o urgentes que requiere la propiedad horizontal y asimismo tomar las decisiones pertinentes sobre cada tema que fue puesto en el orden del día. Entonces, esa es la asamblea, la reunión que tenemos todos nosotros como copropietarios para atender las especificaciones del orden del día y tomar las decisiones respecto a cada asunto. ¿Listo? Aquí me hablan del tema de la sentencia C-522, pero esto es un tema que se daba en qué sentido. En que la norma, si ustedes se dan cuenta, la norma es clara en decir que es la reunión de todos los propietarios de las unidades privadas. Es decir, tengo una calidad, debe haber una calidad especial, es que yo debo ser propietario para asistir, ¿cierto? Pero en algún momento se estableció que venía de pronto a afectarse derechos de los tenedores, como un arrendatario o un poseedor, al no permitirle estar dentro de las asambleas. Entonces la Corte Constitucional, en su momento al hacer el análisis de la norma, en esa sentencia C-522 estableció que los moradores, o es decir, o los tenedores o los poseedores de esas unidades privadas, que no siendo propietarios, podían asistir a las asambleas, pero solamente para ser escuchados en la asamblea en las decisiones en las cuales ellos pudieran verse afectados. No tendrían voto, simplemente podrían ser escuchados con el fin de no afectarles con las decisiones que se llegaran a tomar. Eso es lo que hace referencia en esa sentencia. Entonces, se dice que sin perjuicio de los derechos de los moradores, para ser oídos en las reuniones, únicamente son los propietarios quienes tienen derecho a participar en esas asambleas. Nadie más. ¿Que yo puedo designar con poder a alguien? Sí, claro. Yo como propietario confiero un poder a una persona para que me represente. Eso es diferente. Los moradores, que aquí entiéndanse, son los arrendatarios o los poseedores o aquellas personas que tienen la calidad de tenedores del inmueble, no de propietarios. ¿Listo? Y, como les decía, la Asamblea General de Propietarios es el órgano máximo de dirección de la persona jurídica. Es decir, todos los asuntos los va a resolver la Asamblea General de Propietarios en cuanto me toque todos los temas generales de la copropiedad, ¿sí? Todos los temas urgentes de la copropiedad. Y sus funciones, inicialmente sus funciones las encontramos en el artículo 38 de la ley 675, pero pues no sé si me tocaría salirme aquí un momentico para entrar a la ley para que ustedes vieran las funciones. Si quieren, me espera un momentico donde dice, aquí tendría que pausarlo, ¿cierto? No, sí. Y vamos un momentico acá y miramos. Vamos para, nos vamos para la ley. Un segundo. Y aquí nos vamos para... Ay, me salí. ¿Me están viendo? Sí. No, un momento, ¿cómo es esto? Che- ahora sí, ¿sí están viendo la ley? Sí. No sé Sí, si me señor. ven ahí. Listo. Entonces, mira, están en el artículo 38. 38. La norma me habla de 12 funciones. Dice, naturaleza y funciones. La Asamblea General de Propietarios es el órgano de dirección de la persona jurídica que surge por mandato de esta ley y tendrá las funciones básicas siguientes. Nombrar y remover libremente al administrador y a su suplente cuando fuera el caso.
fijar los periodos y su remuneración, aprobar o improbar los estados financieros, presupuesto anual de ingresos, gastos que debe someter a consideración del Consejo Administrativo y el administrador, nombrar y remover libremente a los miembros del Comité de Convivencia para periodos de un año en los edificios o conjuntos de uso residencial, aprobar el presupuesto anual del edificio conjunto y las cuotas para atender las expensas ordinarias y extraordinarias, así como incrementar el fondo de imprevistos cuando fuera el caso, elegir y remover los miembros del Consejo de Administración y cuando exista el revisor fiscal y su suplente para periodos establecidos en el reglamento, que en su defecto será de un año, aprobar las reformas al reglamento de propiedad horizontal, decidir la desafectación de los bienes comunes no esenciales y autorizar su venta o división cuando fuera el caso y decidir, en caso de duda sobre el carácter esencial o no de un bien común, decidir la reconstrucción del edificio conjunto de conformidad con lo previsto en la presente ley, decidir, salvo que en caso que corresponda al Consejo de Administración, sobre la procedencia de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley y en el reglamento de propiedad horizontal, conservancia del debido proceso y el derecho de defensa consagrado para el caso en el respectivo reglamento, aprobar la disolución y liquidación de la persona jurídica, otorgar autorización al administrador para realizar cualquier erogación con cargo al fondo de imprevistos de que trata la presente ley y las demás funciones fijadas en la ley, en los decretos reglamentarios, en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, esas son las básicas que tiene la Asamblea, pero adicionalmente dentro del reglamento de propiedad horizontal no, también nosotros podemos incluir otras funciones para para la Asamblea General de Copropietarios. Pero si ustedes ven, básicamente no cambia, sino que son las mismas. Ay, ahora no me quiero cambiar y no me deja cambiar. Espera un segundito, cambio la otra presentación. Y ahora no la encuentro. Es esta así. ¿Será que? Ay, ahora miramos. Mm. Es que yo la pausé, pues yo no sé cómo es pausar esto. Gracias. Pausemos esto. No sé si te aparezca, no me aparece en la presentación. ¿Sí me están viendo la presentación? No. No. No, no, señor. No, La, la la pantalla. página, la pantalla de internet de Zoom. Mm. ¿Ahora sí? Sí. No, no, señor. Continuamos viendo la pantalla de... Ya va, no. ¿No? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, y la quitaste. Ah, una chica, espera. ¿Ahora sí? Sí, señor. Listo. Entonces, esas son las funciones de la Asamblea General. Digamos, no son taxativas, sino que también podemos encontrar otras funciones dentro de los reglamentos de propiedad horizontal. ¿Listo? ¿Qué clases de asamblea encontramos? De acuerdo con la ley encontramos la Asamblea General Ordinaria, que es la que dice que se reúne por lo menos una vez dentro del periodo presupuestal determinado en el reglamento, con el fin de que de tratar los asuntos generales de la copropiedad, es decir, funcionamiento, gastos administrativos, nombramientos, cargos, órganos. La parte general de la propiedad la maneja en esa Asamblea General Ordinaria. Pero adicionalmente tenemos otras que es la Asamblea General de Primera Convocatoria. Esa asamblea general es aquella que se reúne con el quórum suficiente en la primera citación. Es decir, es la misma asamblea general, pero se entiende como primera convocatoria a la primera reunión, que sesiona válidamente con el 50% más uno de los coeficientes y deciden con el 50 más uno de los que estén presentes. ¿Listo? Que cuando se habla de primera o segunda convocatoria se refiere a que si en la primera instancia se adelantó, perfecto, por eso se llama primera convocatoria, pero si llegado el caso no se presentó el quórum suficiente para sesionar, entonces tendría que fijarse una nueva fecha para la segunda convocatoria. ¿Listo? Asamblea ordinaria segunda convocatoria y dice que esta sesionará
dado caso de que si la primera no cumplió con los requisitos de validez para sesionar o para decidir, entonces dice que en esta asamblea sesionará con cualquier número plural de coeficientes. Entonces mira que aquí ya no hay límite, ya no hay 50 más 1, sino cualquiera. Esto es una asamblea un poco drástica porque pues obviamente hay muchos temas que podrían resolverse sin necesidad de discutir mucho ni de tomar decisiones simplemente con los que estuvieran presentes. ¿Listo? El artículo 41 de la ley me dice que para citar esa segunda asamblea o esa segunda convocatoria, se deberá realizar el tercer día al siguiente al de la convocatoria inicial. Entonces, si la tenemos planteada para el día lunes, no se presentaron los copropietarios, no hubo sesión, entonces se fijaría la fecha para el tercer día hábil, es decir, martes, miércoles, jueves, se tendría que realizar la asamblea. ¿Listo? Asambleas extraordinarias. Entonces, las asambleas extraordinarias tienen una característica especial. A diferencia de las asambleas generales que se acercan a atender todos los temas generales de la copropiedad, las asambleas extraordinarias se reúnen para atender situaciones, como su nombre lo indica, extraordinarias, de último momento, situaciones urgentes del edificio del conjunto, previa, obviamente, convocatoria que realiza el consejo de administración o el mismo administrador, el revisor fiscal o un número plural de propietarios que represente por lo menos una quinta parte de los coeficientes de copropiedad. Entonces, se puede presentar situaciones extremas que, digamos, en su momento no fueron puestos en consideración o no se presentaron en la Asamblea General, pero que después de ellas sí se presentaron. Un ejemplo, eh, en alguna copropiedad existe un muro de contención sobre una montaña para que la montaña no corra. Listo, perfecto. Vino el problema de que las lluvias fueron tan fuertes que hizo que parte del muro se cayera. Para el momento de la asamblea no había ese inconveniente y el muro estaba bien, no había necesidad, estaba con sus mantenimientos, todo estaba al día, pero vino una circunstancia urgente o extrema o extraordinaria que fueron que por causa de las lluvias fueron tan fuertes que el peso del agua y el terreno se fuera corriendo que hizo que se cayera medio muro y que se necesita reparar. Entonces mire que en las asambleas extraordinarias se requiere que la convocatoria me indique a mí cuáles son los temas específicos que yo voy a tratar en esa reunión y solamente puedo tomar decisiones sobre esos asuntos que fueron aprobados en el orden del día o fueron citados para orden del día. A diferencia que en las ordinarias yo puedo atender cualquier asunto, puedo tomar decisión sobre cualquier asunto, en las extraordinarias sí, digamos, la especialidad es que solamente puedo tomar decisiones sobre los asuntos relacionados en el orden del día o por la cual se convocó la asamblea extraordinaria. Podría tocar otros temas, pero esos no podrían ser objeto de decisión alguna porque no estaban convocados dentro de la asamblea. ¿Listo? Esa es una característica especial de las asambleas extraordinarias. ¿Ok? Existe otra que se llaman asambleas convocadas y reunidas por acato a decisión judicial o administrativa. Estas se realizan básicamente cuando por decisión de pronto de alguna autoridad judicial tengan que volverse a reunir para atender asuntos un ejemplo, les voy a dar un ejemplo que es de pronto más fácil. Ustedes tomaron una decisión en la asamblea la cual no cumplía con los requisitos legales ni tampoco con los requisitos en el reglamento de propiedad horizontal frente a un tema de quórum. Entonces, uno de los copropietarios demanda la nulidad de esa decisión y el juez considera que efectivamente es nula, entonces tienen que volver a hacerse la asamblea para que se tome la decisión conforme a derecho. ¿Listo? Entonces, a esa asamblea se convoca es por una decisión judicial o administrativa. Hay otra que se llama reuniones o asambleas por derecho propio. Y esta es la que me dice que en el evento en que la asamblea no fuera convocada en forma ordinaria, es decir, dentro de los plazos de los primeros 3 meses de cada corte presupuestal, si no me fue convocada, el primer día del primer día, o sea, el 1 de abril, podemos reunirnos nosotros. En la hora o en la fecha o hora que establezca el reglamento de propiedad horizontal, nos podemos reunir todos los copropietarios a tomar las decisiones que nos correspondan. Entonces, ¿qué pasa? Si no me convocan,
Pues si no me convocó el administrador, no me convocó el consejo, perfecto. Todos los propietarios podemos decir, listo, el primer día hábil del cuarto mes, ahí en ese momento, como lo indica el reglamento o en su defecto, en la instalación del conjunto a las 8 de la noche nos reunimos todos y empezamos a tomar decisiones. Ahí se entiende que hay reunión por derecho propio. ¿Listo? Entonces, un requisito es que no exista convocatoria previamente. Entonces, podemos reunirnos por derecho propio. ¿Listo? Otra que es la Asamblea Universal de Copropietarios. En esta es que sin existir una, es decir, sin existir convocatoria, sin existir en algún momento nada particular, se encuentran todos los coeficientes reunidos en un mismo sitio y de ahí empiezan a tomar decisiones sobre la propiedad, se entiende que hay una Asamblea Universal de Propietarios. No importa, es decir, si somos cinco apartamentos, los 5 somos propietarios y en algún momento dado nos dio por sentarnos a hablar y a tomar decisiones sobre qué vamos a hacer con esto y lo aquello y lo otro del edificio, se entiende que hay una Asamblea Universal de Propietarios. Por eso dice, será válida la reunión y sus decisiones adoptadas aún sin previa convocatoria. No es requisito que esté. Nos encontramos todos en algún momento bajando las escaleras, íbamos los 5 y nos pusimos fue a hablar del edificio y que tocaba hacer aquello o lo otro y empezamos a tomar decisiones. Se entienden que esas decisiones son válidas. Y dice, será válida la reunión y decisiones adoptadas no importando el lugar donde se hubiera efectuado. No requiere que sea en el mismo edificio, afuera. Sentarnos a tomarnos un café, estamos en la cafetería los 5, ahí está la reunión, perfecto. Ahí están los 100, el 100% de los coeficientes, perfecto. Ahí se entiende que hubo una reunión universal de propietarios. ¿Listo? Y será válida la reunión y sus decisiones no importando la fecha, época u hora. Es decir, simplemente si nos queremos reunir para hablar del asunto, ahí lo tratamos y se entiende que hubo una asamblea. Asambleas no presenciales. El artículo 42 dice siempre que yo pueda probar que habrá reunión en la Asamblea General cuando por cualquier medio los propietarios de los bienes privados puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesiva. Estas reuniones no presenciales son las que, digamos, se empezó a ver con el tema de la pandemia, con las asambleas virtuales, que cambió todo este modelo. Aquí fue donde empezó a aplicarse el famoso modelo de las asambleas no presenciales. Y se implementó todo el tema de la conectividad, el tema de las asambleas virtuales, de las presentaciones de cada uno a las asambleas. Ahí, esta normita, este articulito nos permitió ejercer ese tipo de actividades en el momento de la pandemia. ¿Listo? Otra que se llama realizada por comunicación escrita. Esta también la planteó, pero no es tan fácil en su práctica realmente y no es que sea usual, la verdad nunca la he visto. Y es la que me dice que serán válidas las decisiones cuando convocada la totalidad de los propietarios, los deliberantes, sus representantes o delegados expresen el sentido de su voto frente a una o varias decisiones concretas, señalando de manera expresa el nombre del copropietario que emite la comunicación. No lo he visto mucho en ese sentido. Digamos, no es como las decisiones, es decir, van ustedes a la reunión, llegan una comunicación escrita, a ustedes previamente se le deben entregar como, mire, la pregunta, ¿usted aprueba tal cosa, sí o no? ¿Usted aprueba tal otra, sí o no? Y usted toma una decisión escrita y la presenta. La verdad, no, eso no lo he visto, usualmente no lo he visto, pero pues la norma lo permite y es un tipo de asamblea que se puede dar. ¿Qué otras asambleas pueden darse? La asamblea de propietarios para recibir al constructor. Eso es una asamblea que se establece por reglamento en el sentido de que una vez se hace ya se haya vendido el 51% o más de los coeficientes, se puede convocar esa asamblea para que el propietario inicial obviamente designe al administrador provisional, entregue al administrador definitivo y se empiece el proceso de entrega de los bienes comunes por parte del constructor a la copropiedad. También se puede hacer la asamblea para 3 eventos que son para liquidar, extinguir total o parcialmente la persona jurídica, dependiendo de las condiciones que establezca la ley. Esas son más o menos, digamos, no son más o menos, estas son las clases de asambleas que establece la norma. ¿Listo? Hay otra clase de asambleas que son las que se requieren, pero estos son para los asuntos que se toman y son las asambleas que requieren mayoría calificada. ¿Cuáles son los asuntos que deben tener mayoría calificada? Es decir, que las decisiones se deben tomar con el 70% o más del coeficiente presente en la copropiedad.
Entonces, digamos, son asuntos muy taxativos que solamente se cumplir con las condiciones. Es decir, si estando más del 70% todos votan a favor de esa decisión, se entiende que es una mayoría calificada. ¿Cuáles son los asuntos? Cambios que afecten la destinación de los bienes comunes o implique una sensible disminución en su uso y goce. La imposición de despensas extraordinarias cuya cuantía total supere 4 veces el valor de las expensas necesarias mensuales. La aprobación de expensas comunes diferentes de las necesarias. Asignación de un bien común al uso y goce exclusivo de un determinado bien privado cuando así lo haya solicitado el copropietario. Reforma a los estatutos y el reglamento. Desafectación de un bien común no esencial. Reconstrucción del edificio. Cambio de destinación de los bienes de dominio particular y adquisición de inmuebles para el edificio conjunto y la liquidación y solución. Para esos asuntos taxativos sí se requiere la aprobación o la mayoría calificada para tomar esas decisiones, la aprobación de esas decisiones. ¿Listo? ¿Qué no puede delegar la Asamblea General? Las funciones de la Asamblea General no son delegables, pero el artículo 38 que lo leíamos, la única función que puede delegar la Asamblea en el Consejo de Administración de los edificios conjunto es el de nombrar y remover los miembros del Comité de Convivencia. Ahora, si existe también Consejo de Administración que hace el nombramiento de la Asamblea, perdón, del administrador, es el Consejo. ¿Listo? Si no lo hay, es una función del Consejo de la Asamblea de la Asamblea General. ¿Qué pasa y qué etapas tienen ustedes dentro de una asamblea? Existe primero una etapa preparatoria y esta etapa preparatoria es la encargada de, eh, de generarse todos los documentos necesarios para la convocatoria de la asamblea. ¿Listo? Que no puede ser menor a 15 días calendario de la fecha que tiene enviarse la convocatoria para la fecha de la celebración de la asamblea. Después de esta etapa preparatoria viene la etapa parlamentaria, que es donde viene la apertura de la asamblea, el registro de los asistentes, verificación del quórum, que haya quórum decisorio, que haya quórum deliberatorio, que se nombra el presidente de la asamblea, el secretario de la asamblea, el moderador de la asamblea, que sea lectura y debate y aprobación del orden del día, el desarrollo del orden del día, la postulación, la elección de cargos, es decir, todos los asuntos que tenemos dentro del orden del día, esa es la parte parlamentaria que esa parte parlamentaria tiene una, digamos, está dividido como en tres cosas, que es el tema a tratar, los argumentos del tema a tratar y la decisión. Entonces, cada convocatoria, digamos, para tener un orden dentro del proceso de convocatoria, de trámite o de etapa parlamentaria, siempre las decisiones se postular la decisión, hacer la discusión de la decisión, del tema, perdón, y finalmente tomar la decisión. Porque muchas veces, a veces es muy larga la asamblea, entonces se saltan de un punto, pasan al otro. La señora dice que es que su vecina no sé qué, pero señora, espere que eso es al final, no, pero es que de una vez yo hablo porque no puedo. Y empiezan a mezclarse las cosas y nunca se lleva un orden y eso genera también unos traumatismos que lo que van a hacer es alargar una asamblea de que pueda ser rápida, alargarla varias horas. Entonces viene esta parte. Y la etapa posasamblea, que es la etapa que ya se habla es de las decisiones que se tomaron, se plasman en el acta de la asamblea. ¿Listo? La famosa acta de la asamblea. Entonces esas son las tres etapas. La etapa preparatoria, que es la convocatoria con todos los documentos que se requieren, la cual debe ser enviada con 15, no ser enviada con no menos de 15 días a la fecha de la asamblea. La etapa parlamentaria y la etapa post asamblea, que es la famosa realización del acta de la asamblea. ¿Listo? En el acta de la asamblea, ¿qué es lo que tiene? Debe constar todas las cosas que se habló en la asamblea, las decisiones que se tomaron en la asamblea, la orden del día con cada punto, con cada discusión y cuál fue la decisión. ¿Listo? Por eso dice, y esas actas están firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. Las actas deben formarse, dice enumerarse en forma consecutiva y expresar por lo menos, ¿qué debe expresar la asamblea? Lugar y fecha de iniciación de la reunión, los nombres de quien actúa como presidente y secretario, el número y nombre de los propietarios de los bienes de dominio presentes, los coeficientes de copropiedad, obviamente para el tema de determinar las decisiones, el quórum decisorio, los asuntos tratados y las decisiones adoptadas y los votos emitidos a favor o en contra de ellas o las que están en blanco. Las constancias presentadas por los asistentes durante la reunión, las designaciones efectuadas y la fecha y hora y terminación de la reunión. Eso es lo que mínimo debe tener el acta de asamblea. El quórum, lo que hablamos del quórum. El quórum puede haber dos tipos de quórum, que es el deliberatorio y el decisorio. El deliberatorio me indica que el quórum
debe tener el 50% más uno de las personas, por lo menos que represente el 50% más uno de los coeficientes de la copropiedad. ¿Listo? Para poder deliberar. Y el decisorio debe ser el 50 más uno para tomar decisiones, el 50 más uno de los coeficientes representados en esa sesión para poder tomar decisiones. Y obviamente existe la restricción de ese quórum, digamos, general, o general en ese sentido, que es solamente 50 más uno, es las decisiones de mayoría calificada que sí se requiere, que exige una mayoría superior al 70% más uno de los coeficientes y que la decisión que se tome sea del 70% más uno aprobándola para que se pueda tener que esa decisión ha sido aceptada por mayoría calificada. ¿Listo? Ya miramos el tema de las decisiones de mayoría calificada. Las actas, lo que les decía, las actas son el recuento de las decisiones, que básicamente ahorita por el tema, digamos, de la tecnología, ahora se graban las asambleas, de todo modo se plasman las decisiones en el acta. Eso no quiere decir que no se elabore un acta, el acta se debe elaborar. Digamos, el video o los soportes por audio o video lo que hacen es verificar que lo que está en el acta sí pertenece, o sea, sí se dio dentro de la asamblea. Es una forma más probatoria también y de cuidado para quienes elaboran las actas, sepan que lo que se pasó ahí sí se plasmó dentro de las actas. ¿Listo? ¿Las actas se pueden impugnar? Sí, las actas se pueden impugnar. Aquí ya hubo un cambio, aquí hubo un cambio interesante porque con el artículo, en su momento el artículo 194 del Código de Comercio se establecía que las impugnaciones de actas se darían dentro de los 2 meses siguientes a la publicación del acta. Pero con la entrada del Código General del Proceso se dejó sin efecto ese artículo del Código de Comercio y ya la impugnación del acta no se da entre los 2 meses siguientes a la publicación del acta, sino a los 2 meses siguientes de la celebración de la audiencia. Ojo con eso, porque ahí me cambia. La norma dice, oiga, usted tiene que expedirme el acta 20 días siguientes después de que se celebrara la asamblea. Muchas veces no pasaba ese término y nunca salía el acta. Entonces se decía, entonces la impugnación cuando se da, cuando publique el acta. Entonces cuando la administración publica el acta, empezaba a correr los 20 días. Ahora la norma dice, no, los 20 ya no son 20 días, sino que apenas al día siguiente se celebre la audiencia, perdón, se celebre la asamblea, se empieza a correr los términos para impugnar las decisiones. Ah, que no hay acta, que no. Simplemente usted puede solicitarle al juez en su momento que al presentar la demanda, la administración no había publicado el acta, así que entonces requiere que cuando ellos contesten la demanda, presenten el acta y los videos correspondientes. Eso es un tema procesal que se ha manejado así y los jueces han optado por tomar ese tipo de decisiones admitiendo la demanda contra las impugnaciones de las decisiones de acta. ¿Listo? El administrador. El administrador puede ser una persona natural o jurídica, que ya es el otro órgano de administración, que es la que tiene la representación legal de esa persona jurídica. ¿Listo? Es la encargada de administrar el conjunto o la copropiedad. Esa, por lo que decía, puede ser una persona natural o jurídica. Todos los actos y contratos que celebre el administrador en ejercicio de sus funciones radican en cabeza de la propiedad horizontal siempre y cuando se ajusten a las normas legales reglamentarias. Es decir, digamos, hay conjuntos que limitan el tipo de contratación los montos de contratación o los tipos de contrato que puedan celebrar el administrador, pero se entiende que todos los contratos o actos que el administrador celebre en función de su calidad de administrador del conjunto siempre se radican en cabeza de la propiedad horizontal. ¿Listo? El administrador, pues obviamente es elegido para el periodo que esté en el reglamento de propiedad horizontal, que por lo general es un año, que ustedes conocen. Adicionalmente, la asamblea es la que designa, pero en caso de existir consejo de administración, el consejo de administración es el encargado de nombrar el administrador y el acta o la posesión o el contrato lo suscribirá el presidente del consejo, quien será el encargado de celebrar ese acto. ¿Listo? Que esto ya lo vimos acá. Aquí hay un tema de la suscripción de pólizas. Bueno, la ley establece que en el momento los administradores pueden constituir pólizas que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones para evitar, digamos, el tema de tantas malas, pues, decirle malas obras
de malas situaciones o situaciones que algunos administradores aprovechan para dejar sin recursos, más aún sin recursos a la copropiedad por pérdidas de dinero, malos manejos de dineros, malos contratos. Entonces, la ley le permite que el administrador pueda ejercer ese tipo de derecho, perdón, la copropiedad puede ejercerle ese tipo de derecho y pedirle al administrador que constituya una póliza a favor de la copropiedad de recursos y manejo de recursos y obligaciones de los administradores. Eso también ya lo puede manejar la copropiedad. En algunos casos sí se hacen, la mayoría, no la mayoría, pero sí he conocido casos de conjuntos que a sus administradores para celebrar el contrato les exigen ese tipo de pólizas, que a mí me parece es una garantía sana, porque pues se está protegiendo los recursos de los copropietarios. ¿Listo? Las funciones las encontramos nosotros en el artículo 51 de la ley 675, pero ya por tiempo, me disculparán, no las podemos ver, pero si se quieren ustedes pueden revisarlas. Pero adicionalmente ustedes pueden encontrar las demás funciones, no solamente en la ley, sino también en el reglamento de propiedad horizontal que me establece cuáles son las funciones que tiene el administrador. Entonces sobre esas se maneja digamos, la línea de ruta que tiene el administrador frente a la copropiedad. Que básicamente, ¿cuáles son? Son funciones de administración. ¿En qué sentido? En el tema del mantenimiento, cuidado, preservación de los bienes comunes. Básicamente es volver a atender todo lo que hablamos de ese objeto reglado, que decíamos cuál era el objeto de la persona jurídica. Ese objeto reglado, esas tres causales, son básicamente las que viene a atender el administrador. Cuidar, mantener los bienes comunes, atender los bienes privados y los requerimientos de los copropietarios, ¿sí? Ese tipo de actividades administrativas, eso todo lo atiende el administrador, ¿sí? Entonces, manejar manejar el tema de los recursos, abrir las cuentas, manejar la contabilidad y él es el responsable de la contabilidad, ¿cierto? Del tema de las convocatorias a las asambleas, digamos, tiene todo ese tipo de funciones. Un administrador, digamos, aquí tiene que ser una persona que tenga un amplio, digamos, mucho conocimiento en temas de contratación civil, comercial, laboral, tema de contabilidad. Digamos, ya el administrador tiene que ser una persona muy capacitada de tener esos conocimientos para poder atender todas las situaciones que se necesita como administrador para atender a la copropiedad como debe ser. Adicionalmente, la ley le impone una responsabilidad al administrador por sus funciones. Entonces, aquí se me habla de una responsabilidad de culpa grave o culpa leve. Entendamos que culpa consiste en, por ejemplo, la culpa grave me la define la ley como en no manejar los negocios ajenos con el cuidado en la que las personas negligentes o con copa prudencia suelen emplear en sus propios negocios. A diferencia del dolo, que es la intención de causar ese daño, la culpa, sí, dependiendo de las circunstancias, pues puede ser grave o puede ser leve. De todos modos, esas situaciones me puede generar una responsabilidad frente a la copropiedad que el administrador tiene que entrar a responder a la copropiedad, sea por dolo o sea por culpa. ¿Listo? Entonces, ya dependiendo de cada circunstancia, la ley sí le otorga le da digamos, esa carga de responsabilidad al administrador por las actuaciones o omisiones que genere frente al desarrollo de su función como administrador. Aquí hay un tema que es el administrador provisional, pero el administrador provisional se da más que todo en el momento en que la constructora, cuando se constituye como propiedad horizontal o ese propietario inicial se constituye en propiedad horizontal, nombran un administrador provisional para el manejo de esa copropiedad mientras se dan las condiciones, que es la venta del 50% de los coeficientes de los inmuebles ya establecido, que ya tiene ese porcentaje. Ahí sí cita una asamblea general de propietarios para hacer la entrega de esa administración provisional al administrador que designe la asamblea en su momento. ¿Listo? Pero esto solamente se dan como esas etapas iniciales de la copropiedad. El consejo de administración. El consejo de administración es como un órgano de administración intermedio entre la asamblea y el administrador. Entonces, no todos los asuntos se llevan digamos, por temas estructurales, no todos los asuntos que deban realizarse se toman en la propia, porque estar a cada rato en asambleas. Entonces, lo que hace el Consejo de Administración es como entrar a filtrar ese tipo de situaciones, miramos cómo resolvemos y señor administrador, venga usted, cumpla con las decisiones que tomamos, pero adicionalmente, el Consejo de Administración también tiene un control de verificación que lo que la asamblea ordenó, el administrador lo esté cumpliendo. Entonces, ese consejo de administración siempre debe tener un número impar de 3 o 5 personas, dependiendo cómo esté en el reglamento, y son nombrados por periodos de un año. ¿Listo?
Y su función es esa, es un control de vigilancia, verificación, de atender que se den las condiciones que el administrador esté cumpliendo. No es que sea su jefe. Ahí quiero que sea muy claro. Aquí no hay un tema de que es que el consejo de administración son los jefes del administrador. No, ellos lo que tienen es que entrar a armonizar, por decirlo de alguna manera, que lo que la asamblea haya ordenado al administrador lo esté cumpliendo, que las atenciones a los bienes comunes se estén realizando, que las atenciones a los propietarios se estén haciendo, que el administrador está contratando bien, que hay límites para la contratación, entonces que necesita aprobación del consejo, que el consejo revisa los contratos, que efectivamente lo autoriza. Ese tipo de situaciones, para no llevar toda esa carga administrativa, por decirlo de alguna manera, a las asambleas, se atiende a través de los consejos de administración. Esos consejos de administración son, pues, lo que les digo, conformados por 3 o 5 miembros, de los cuales siempre se elige uno como presidente del consejo. ¿Listo? Cuando es obligatorio, en los edificios o conjuntos de uso comercial o mixto, es obligatorio tener consejo integrados por 31 o más bienes privados, excluyendo obviamente los parqueaderos y depósitos. Ahí es obligatorio tener el consejo de administración. ¿Listo? En los de uso de conjuntos de uso comercial o mixto por menos de 30 bienes privados, pues ya es a potestad si quieren tenerlo o no. Ya depende de su reglamento de propiedad horizontal. ¿Listo? Quórum y mayorías, pero creo que ya lo hablamos, pero también se mantiene el quórum y mayorías en el tema del Consejo de Administración, en el sentido de que las decisiones se pueden deliberar y decidir con la presencia y votos de la mayoría de sus miembros. Entonces también tienen sus quórum para decidir y para deliberar. ¿Listo? Solución de conflictos. Pues el ser la solución de conflictos tiene que ver con el tema de la convivencia. Inicialmente, el comité de convivencia, digamos, ahorita tiene un papel más actual, más activo, perdón, dentro de la copropiedad, porque digamos, todos esos asuntos que inicialmente los conflictos que se originan entre vecinos, entre los copropietarios y la administración, o entre los órganos de administración, todos los elevan al consejo, al comité de convivencia, quien es el que, digamos, atendiendo a los requisitos y a los procedimientos que se establezcan dentro del reglamento, entran a resolver esos conflictos, digamos, de una manera inicial para evitar que, digamos, se sigan manejando, agravando las situaciones de convivencia o malos vecinos dentro de la copropiedad. ¿Listo? Eh, Dentro de esos parámetros especiales, ¿qué es lo que se puede ver dentro de las soluciones que puede plantear? Una conciliación entre los vecinos que lleguen a buscar otros tipos de mecanismos, que puede ser en derecho o en equidad, ya depende de cada uno, pero pues digamos son mecanismos que se pueden tener en cuenta en el momento para solucionar los conflictos que se puedan presentar dentro de la copropiedad. ¿Sí? Lo que ustedes conocen, la conciliación, es un mecanismo de alternativa de solución de conflictos en la cual se busca que un tercero independiente a las partes, pues se acerquen las partes para que entre ellas discutan y buscan las soluciones que pues lleguen a considerar son beneficiosas para poder zanjar ese conflicto que entre ellas tienen, ¿cierto? De proponer en algún momento soluciones y que las partes pues escogieran dentro de su libre desarrollo, porque al fin y al cabo son las partes las que llegan a definir la solución o no del conflicto, de conciliar o no, o zanjar ya las diferencias, pues es lo que se busca a través de este mecanismo, que las partes sean quienes de manera directa, a través de un tercero intermediario, digámoslo así, busquen esa solución al conflicto. En ese tema de las sanciones y de todo lo que, digamos, pueda imponer el comité de convivencia, sí es muy importante de tener claro que surge una interpretación y es la siguiente. Listo, el comité de convivencia deben tenerse a regularse sobre lo que diga el reglamento de propiedad horizontal, pero muchas veces las sanciones no están en el reglamento, sino están es en el manual de convivencia. Y las asambleas lo que hacen es decir, ay, que apruebas el manual de convivencia, entonces las sanciones y todo se regulará por el manual de convivencia. Listo, eso lo puede decir la asamblea, pero hay un tema y es que la norma, si no estoy mal, el artículo 68 o 69 de la ley C75 establece que las sanciones que se llegan a imponer deben estar dentro del reglamento de propiedad horizontal. Y en ese evento, el manual de convivencia, si no está dentro del reglamento, no podría, es un tema de interpretación,
digamos, de interpretación y discusión, pero se ha planteado que si no es tanto el reglamento de propiedad horizontal, no podrían imponer las sanciones. Hay otros que tienen la línea que dicen que sí, que si lo aprobó la Asamblea, hace parte y hace parte integral del manual de convivencia, hace parte integral del reglamento, podrían imponer las sanciones. Es un tema de interpretación. Pero la norma es clara, la norma dice, las multas y sanciones deben estar dentro del reglamento de propiedad horizontal, lo que implicaría que ese manual de convivencia debería estar dentro del reglamento, lo que implica una modificación del reglamento para imponer las sanciones. Adicionalmente, debe estar dentro del reglamento de propiedad horizontal, debe indicarse el procedimiento sancionatorio. No es sancionar por sancionar, debe agotarse un procedimiento y unas instancias, lo que llamamos el debido proceso, para imponerle las sanciones al infractor, que también eso ha sido ampliamente discutido por la Corte Constitucional en tutelas, la cual ha sido muy clara en decir que las sanciones no se imponen automáticamente, sino que debe agotarse un debido proceso y los reglamentos deben tener un debido proceso de cómo se debe imponer, qué debe, entonces escucharla, aportar pruebas, escuchar y ahí sí entrar a tomar las decisiones, pero siempre con ese debido proceso. ¿Listo? Básicamente, digamos, esto es un pincelazo al tema de la propiedad horizontal, porque es que esto es no, lo que yo le estoy resumiendo a ustedes en 1 hora y media, hoy para 2 horas, lo que uno puede ver en esto en básicamente una semana entera, completa. De todos modos, si ustedes tienen alguna duda, bien pueda, con mucho gusto yo les puedo atender un ratico más. Ustedes me dirán si tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Mm, ¿Listo? No, Javier, Todo, muchas gracias, muy ¿Todo completo. claro? Oh, por Dios, todo soy buen claro profesor, soy como todo el claro como qué, el agua. como el agua, pero de Bogotá, yo creo. Gracias, Pilar, eres muy Hay que amable. estudiar mucho. Sí, mire, Sí, total. aquí hay una cosa, aquí hay una cosa. Esto es lo, digamos, esto es lo básico. Yo solamente estoy tocando Ley 675 del 2001, que inclusive ha intentado reformarse para actualizarla a estas fechas. Creo que hay un proyecto por ahí que está rondando de proyecto de reforma de esta ley. Pero esto no se queda solo en la ley 75. Mira, un administrador, por ejemplo, lo que les digo, tiene que ser de contratos. Entonces tiene que saber código civil o código comercial. Tiene que celebrar, si tiene que suscribir títulos valores, si tiene que, bueno, muchas cosas, servicios públicos, ley de servicios públicos, temas de urbanismo, temas de vigilancia, cuando hacemos contrato con empresas de vigilancia, temas de vigilancia. No, o sea, es que, digamos, el tema se amplió tanto que ya no es solamente ley C75 del 2001 y esto fue todo, no. Esto hay que, cualquier asunto, esto tiene que remitirse a diferente tipo de normas y al administrador, que es el que, bueno, administrador y consejos, porque la asamblea pues es un órgano mucho más grande, pero el consejo y el administrador, que son los más directos en el día a día de la copropiedad, tienen que empezar a conocer y a remitirse a mucha normatividad y eso hace que cada día pues esto sea un poquito más especializado. Inclusive hubo un momento, no sé si en esta reforma no la he visto, en las reformas anteriores se quería como profesionalizar, entre comillas, la actividad del administrador. Entonces el administrador tenía que realizar como un curso, ser aprobado, tener un curso, registrarse y así a su vez poder realizar la actividad de administrador de propiedad horizontal. A mí no me parece descabellada la idea, a mí me parece interesante porque, pues, lo que les digo, esto es un tema que se va profesionalizando porque hay que entrar a manejar muchas cosas adicionales en la propiedad horizontal. Y asimismo, ellos tienen que empezar a conocer muchas cosas. Entonces, lo que se buscaba con esa reforma en ese momento era eso, profesionalizar la actividad del administrador para que, pues, obviamente el servicio fuera mucho mejor. Vamos a ver qué pasa. Todas son muchas cosas que se plantean ahí. Esperemos a ver qué sucede. De todos modos, les agradezco muchísimo. Qué pena, pues, mira, mire, presumir con traer todo tan rápido, pero pues por tiempos y agendas, no podemos. Cualquier cosa, dudas, ustedes saben que con mucho gusto ahí estamos. Y bueno, espero que tengan un feliz día, feliz fin de semana. Y muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima capacitación. Voy a mirar cuál es el tema y para organizarla y tenerlas para ustedes. ¿Listo? Gracias, Javier. Gracias, Doc. Bueno, Gracias. a Muchas ustedes muchísimas gracias, gracias. excelente capacitación.